Qué alegría volver nuevamente a estar con ustedes un domingo en Misión Apostólica Internacional, Cristianismo con Inteligencia. Soy el pastor César Mauricio y como todos los domingos, siempre Dios permite que compartamos la palabra de Él, que podamos nosotros enriquecernos y llenarnos de su gloria, llenarnos de su enseñanza, poder guardar en nuestros corazones esa palabra que no regresa vacía, sino que va a dar fruto en su tiempo. Hoy voy a tomar el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Y dice claramente que entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué sucedía en este momento? Sucedía que iba a ser atacado Josafat como líder del pueblo de Judá, iba a ser atacado por unos pueblos vecinos, ¿sí? Como los moabitas, ¿sí? Iba a ser atacado y entonces era una multitud de ejército que venía contra él. Fue lógicamente avisado y él sintió temor. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que este hombre buscó de Dios, que este hombre buscó de la presencia del Altísimo y Dios le habló y le dijo que no tuviera cuidado, que él iba a protegerlo, que él iba a cuidarlo. Exactamente en 2 de Crónicas, ya en el versículo 17, 20-17, encontramos: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Yo quiero en esta hora, en el nombre de Jesús, invitarlo a compartir algunos puntos cómo enfrentar y derrotar a los gigantes. Y comenzamos hablando acerca de Josafat. Este Josafat es el modelo que nosotros podemos seguir cuando nos sentimos acorralados o cuando nos sentimos presionados por el enemigo, por el gigante que quiere venir a destruirnos. Recuerden que hay gigantes que están dentro de nosotros, como la pereza, como el temor, ¿sí? Y hay otros gigantes que son externos, que vienen contra nosotros, que quieren destruirnos, que quieren acabarnos. Pero Dios nos está dando siempre una palabra de victoria, una palabra de bendición, una palabra que nos ayude a crecer y que nos ayude a mantenernos firmes ante cualquier adversidad. Por eso, ¿cómo enfrentar a esos gigantes? Dios me ha colocado en este pasaje 4 puntos. El primero, consultarlo a Él, consultar a Dios. El segundo, permitir que Dios actúe en nuestra vida. El tercer paso sería creer en su salvación. Y por último, no desmayar ni temer. Hoy quiero decirles que cuando nosotros consultamos a Dios, viene una respuesta de parte de Él. Entonces Él tuvo temor. Habla de Josafat. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Cuando nosotros sentimos temor, porque es normal que en un momento dado podamos sentir temor, nosotros podemos ir delante del Dios vivo, delante de ese Jehová de los ejércitos, sí, varón de guerra, dice la Escritura que es, delante de ese Dios maravilloso que envió a su único Hijo Jesucristo y que hoy está con nosotros su Espíritu para fortalecernos, para consolarnos, e ir allí, postrarnos delante del Dios vivo y humillarnos reconociendo que somos mortales, reconociendo que somos limitados, reconociendo que tenemos situaciones que no podemos controlar. Pero dice la Escritura que Él se humilló ante Dios y consultó a Dios. ¿Cuántas veces consultamos nuestras decisiones con ese Dios maravilloso, con ese Dios que nos ama, con ese Dios que verdaderamente está dispuesto a ayudarnos? Dice que se humilló, dice la Escritura, humilló su rostro para consultar a Jehová. Si nos humillamos delante de Dios, si nos humillamos delante de su presencia, si estamos nosotros consultando nuestras decisiones, no solamente al amigo o a la persona que está a nuestro lado, sino también a ese Dios maravilloso que primeramente debemos hacerlo con Él, pues vamos a tener respuesta. ¿Qué sucedió con el pueblo? Mientras tanto, le pidió al pueblo que ayunara. Pregonó un arma espiritual para poder solucionar una situación material. Escucha este punto que es bien importante. Nosotros atacamos lo material con lo material, porque nuestra naturaleza es sensitiva. Entonces, si yo siento que alguien toca mi vida, yo también voy a buscar la manera de tocar la vida de esa persona.
pero no me doy cuenta que eso puede ser simplemente una reacción y no una acción. La acción se produjo en el mundo espiritual y debo ir al mundo espiritual. Debo ir al mundo espiritual primero para poder contrarrestar ese ataque de gigante que viene contra mí. Si hay un gigante que está peleando contra mí, recuerden que David peleó contra Goliat, pero David primero, ¿qué hizo? Consultó a Dios y pidió su respaldo. Y esto es bien importante porque tenemos que ir a la raíz, y la raíz normalmente es espiritual. Él consultó a Jehová, él fue a lo espiritual y pregonó un modelo de arma espiritual para detener ese ataque y para que Dios le hablara. Y vemos cómo el ayuno es un arma que rompe cadenas, un arma que muchas veces nosotros no utilizamos como cristianos, pero que verdaderamente trae unos resultados fantásticos. La oración eficaz es poderosa. Cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, cuando venimos y nos postramos, cuando venimos y nos humillamos, vaya que logramos resultados maravillosos. ¿Por qué? Porque estamos atacando un problema y aparentemente físico desde su raíz, que normalmente es espiritual. Lo segundo, ¿qué hace aquí lo segundo? Pues Josafat, él era entendido y sabía que Dios le dio una instrucción. Le dijo, no habrá para qué pelear, vosotros en este caso, sino párense y estén quietos. Y cuando Dios nos dice que nos paremos y estemos quietos, no significa que nos volvamos negligentes, significa que estemos a la expectativa, ¿sí?, de lo que Él quiere hacer. En ocasiones le pedimos a Dios que actúe en nuestra vida, pero no permitimos que Dios actúe en nuestra vida. Entonces, lo segundo que debemos hacer es permitir que Dios actúe. Permitir que Dios actúe. Si yo hoy busco en oración al Señor, Él me habla de una manera puntual. Él me da una instrucción, como en el caso de Josafat. No tienen por qué pelear vosotros en este caso. Párense y estad quietos. O sea, quédense quietos, levántense y estén quietos. Eso significa que hay una acción que es levantarse, pero también hay algo que Dios está diciendo que es permitir que Él actúe, o sea, estar quieto. Para Dios es importante que nosotros le demos el primer lugar. Pero oramos, Dios responde, ¿y qué hacemos normalmente? Tomamos la iniciativa creyendo que estamos haciendo la tarea bien, pero en muchas ocasiones no permitimos que Dios actúe en el asunto. No permitimos que Dios pelee como poderoso gigante contra nuestros enemigos. No permitimos que Dios se manifieste con su poder y su gloria en la circunstancia o en la situación que estamos pasando o estamos viviendo. Por eso hoy Dios nos dice, lo primero, debemos humillarnos delante de nuestro Dios. Debemos consultarlo. Pero lo segundo, debemos permitir que Él actúe. Y cuando Dios actúa, nos va a sorprender. Porque Dios tiene maneras multiformes para llegar a sorprendernos, para llegar a decirnos, mira, esta es la respuesta y esta es la forma como yo estoy actuando en su vida, como yo estoy actuando en su hogar, como yo estoy actuando en sus finanzas, como estoy actuando en su mundo, en su entorno. Y esto es algo maravilloso. Dice, no habrá por qué pelear en este caso. Párense y estén quietos. Dejen que Dios se manifieste. Lo tercero que vemos en este pasaje de Segunda de Crónicas 20:17, vemos cómo Josafat sí cree en la salvación. Lo tercero es creer en su salvación. Dice, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Nosotros tenemos que creer. La clave de poder avanzar espiritualmente es creer. Es creer. Y creer no solamente implica decir sí, yo creo, sino realmente implica concientizarnos, implica ir a lo profundo de mi corazón y sacar esa incredulidad que no me deja avanzar. Y entonces dice, y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Y entonces vamos a ver esa salvación, ese rescate
la manera como Dios nos rescata, así estemos en el lodo cenagoso, así estemos en el pozo de la desesperación, así estemos pasando una enfermedad muy fuerte, así estemos pasando un momento de dificultad, que no es nada extraño. Hay cristianos que creen que porque pasan un momento de dificultad está mal. No, en el mundo hay aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Tranquilos, Él va a vencer esa adversidad, pero debemos creer. La palabra clave es creer, es tener certeza de lo que se espera y convicción de aquello que tú y yo todavía no hemos visto. ¿Y cuántas veces oramos o hablamos a Dios agradeciendo por esa victoria que nos ha dado o que nos va a dar en una circunstancia que tenemos difícil? Pues aquí Josafat sencillamente comenzó a ver la salvación. La salvación no solo se cree, se ve, porque el rescate que viene de Dios, nosotros lo podemos palpar, nosotros visiblemente lo podemos tocar. Nosotros podemos dar testimonio de esa salvación que Dios trae a nuestros hijos. Podemos dar testimonio de esa salvación que Dios trae a nuestra salud. Podemos trabajar en todos esos aspectos que la salvación implica para nosotros en un ámbito y en un plano físico, como también en un plano emocional o espiritual. Es increíble cómo Dios quiere que nosotros veamos esa salvación y ver la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Eso es lo que Dios nos invita en esta mañana. Nos invita a derrotar a esos gigantes. Nos invita a tener armas contundentes para pelear contra un gigante. Y no hay un arma más contundente para pelear en el mundo espiritual que la fe. La fe, cuando yo tengo esa certeza y esa convicción, entonces no hay nada que pueda derrotar. Pero la pregunta es, ¿realmente mi fe está puesta en Dios? ¿O realmente mi fe es una fe natural? Una fe puesta en mi conocimiento, puesta en mis recursos, puesta en algo natural, o definitivamente es la fe puesta en nuestro Salvador Jesucristo. En ese Dios que nos hace ver su salvación, en ese Dios que transforma vidas. Por eso hoy, Josafat, aquí es el ejemplo perfecto de lo que nos pasa. Por eso la Biblia claramente en este libro de Crónicas nos dice, segunda de Crónicas 20:17, nos dice, no tienen por qué pelear, está quieto, sí, levántense y estén quietos y vean la salvación que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Luego, hace dos reflexiones bien importantes y lo dice el versículo 17, voy a leerlo. Dice, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Aquí hay una división que podemos nosotros ver. La primera es no temer y la siguiente es no desmayar. A veces pareciese sinónimo, sí, pareciese sinónimo, pero realmente no solamente es temer, sino también no desmayar. La palabra temer, yarre, no dejarse amedrentar, no dejarse asustar, tener que huir o tener que rehusar una situación. No es necesario rehusar esa situación porque Dios nos está diciendo que no nos da espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Cuando yo entro en ese plano y en ese nivel espiritual, yo entiendo que la cobardía que podía sentir en mi nivel natural comienza a desplazarse por un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros ya no estamos confiando en nuestras fuerzas. Sucede que nosotros ahora confiamos en el Dios Todopoderoso, en ese poderoso gigante que pelea por nosotros, en ese Dios maravilloso que es nuestra fortaleza, en ese Dios que es nuestro escudo. Y ahí dice la Escritura que entonces correrá el justo y levantado será. Hoy la invitación es a pelear contra los gigantes. No vamos a rehusarlos por temor. No vamos a amedrentarnos por temor. No vamos a huir por temor. Vamos a confrontarnos con ellos porque no voy en mi fuerza, no voy con mi poder, no es con espada ni tampoco es con ejército, sino es con tu Santo Espíritu. Debemos nosotros aprender a confrontarnos, a enfrentar y a no dejarnos disuadir del gigante. Hay
un pasaje hermoso en el libro de Números, que me gusta muchísimo, cuando fueron a visitar la tierra prometida. De los 12 espías, 10 estaban llenos de temor, pero habían 2 que tenían espíritu diferente, que era Caleb y Josué. Y ellos dijeron, no, esta es una buena tierra la que Dios nos está dando. Y Dios les dio excelente tierra. Y en esa repartición de la tierra, le correspondió a Caleb, como a los 40 años, tener una parte, pero era el monte de Anad, el monte de los gigantes. Y este hombre a los 85 años fue y reclamó su monte y dijo, déjame pelear, tengo las mismas fuerzas para pelear contra los gigantes. ¿Por qué? Porque esto no se trata de edad. Porque esto no se trata sino de creer, de tener la actitud, de saber que Dios está con nosotros. Necesitamos determinación para esto. No hay que temer, no hay que huir, no hay que rehusar. Hay que estar seguro que Dios pelea por nosotros. Y por último, no desmayar. La palabra desmayar significa no se desanime. Hay veces el temor, la falta de fe, en ocasiones las circunstancias tan difíciles hacen que nosotros comencemos a desanimarnos. Pues Dios, la invitación en esta mañana es a que nos animemos. ¿Todo esto para qué nos sirve? Todo esto nos sirve para entender que por difícil que sea la situación, que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Que aunque venga, un ataque de un gigante, sea interno o externo, que quiera destruir mi vida, yo sé que si estoy de la mano de Dios voy a ver su salvación. Yo sé que si estoy de la mano de Dios voy a ser transformado. Por eso la invitación hoy es, deja que Dios actúe. Humíllese ante Él. Órele al Señor. Consulte si su decisión está correcta, pero también permita que la salvación se vea sin temor y sin desmayar, para poder alcanzar nosotros esos parámetros, esas metas, esos proyectos que hoy muchas veces vemos con dificultad, pero que mañana van a ser un gran testimonio del poder y de la magnificencia del Dios vivo. Dios les bendiga en esta hora.